Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirme compartir con ustedes este tiempo. Hoy estaremos hablando acerca de la trayectoria de la fe, de la duda a la confianza perfecta, cómo evolucionamos en nuestra relación con Dios. Pero antes de comenzar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a Dios y al predicador, el Dr. Charles Stanley, cuyas enseñanzas han sido una fuente inagotable de sabiduría espiritual para muchos, incluyéndome. Este mensaje está basado en una de sus enseñanzas. Mis respetos y admiración hacia él por siempre, aunque ya no esté entre nosotros, sino con nuestro Señor. Sigue siendo un referente estudioso de la palabra de Dios. Algo que es muy claro en la Biblia es que Dios siempre honra la fe que tenemos en Él. No dije que Dios siempre honra la fe. Dije que Dios siempre honra la fe que tenemos en Él. A lo largo de los evangelios podemos encontrar al Señor Jesús corresponder a la persona que creían en Él. Le dijo a la mujer que había tenido una hemorragia 12 años, ten ánimo, tu fe te ha salvado. A los 2 ciegos que se le acercaron les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, es decir, según su fe. Le dijo al hombre que había sido bajado del techo a causa de la multitud y no pudieron hacerlo entrar por la puerta, hombre, tus pecados te son perdonados. Cristo enfatiza el hecho de que la gente puede creer en Él y confiar en Él. Les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. En una ocasión dijeron, Señor, viendo lo que pasaba en sus vidas, aumentanos la fe. Y luego recordarán que cuando hablaba con Pedro en una ocasión le dijo, Pedro, Satanás quiere zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. También, después de su resurrección, reprendió a sus discípulos y les dijo al encontrarlos, duros de corazón, incrédulos, ni siquiera han creído el testimonio de mi resurrección. A lo largo de la Biblia, Dios enfatiza el hecho de que debemos poner nuestra confianza en Él, creer quién es y que hará exactamente lo que ha prometido. La verdad es que las bendiciones que recibimos de Dios y que usted recibe, Él siempre será Él en proporción con nuestra fe en Él. Eso no significa que Dios no hará con mucha frecuencia lo que no esperamos, lo que no pedimos, porque Él lo hará según su gracia, bondad, amor y piedad. Pero casi siempre podemos decir que nuestra bendición, el poder disfrutar y experimentar lo mejor de sus bendiciones, estará en proporción con mi fe en Él, mi confianza, mis expectativas hacia Él, mi búsqueda, mi fe, mi anhelo y esperanza que Dios haga lo que ha prometido hacer. Por tanto, lo que necesito hacer es aumentar mi fe, porque si las bendiciones aumentan en proporción con mi fe, pues no quiero un poco de fe para vivir en este mundo loco en el que vivimos, con todas sus luchas, dificultades y todo lo presente. Necesitamos una fe que nos haga fuertes para poder enfrentar todo lo que sea y salir adelante como debemos.
es decir, obedeciendo a Dios y recibiendo lo mejor de las bendiciones de Él. Lo que deseo hablar en este mensaje son las 3 etapas de la fe. Existen 3 etapas que están en la Biblia. Esto no significa que cada vez que le pidan algo a Dios deban pasar por estas 3 etapas. Sería maravilloso si comenzáramos cada petición en oración en la etapa 3, pero no es así. Veamos esto, que nos ayudará a entender. Todos, no importa lo que pidamos a Dios, no importa cuán grande o pequeña sea la petición, no importa la ocasión, lo imposible que parezca o qué aspecto tenga, todos nosotros pasaremos por estas 3 etapas. Quiero repetir esto, que no significa que cada vez que tengan una petición digan, oh Señor, debo pasar por estas 3 etapas de fe. Pues no, eso no es cierto. Pero a veces comenzará en la etapa 1, a veces en la 2 o a veces en la 3. Bien, todos tendremos dudas en cuanto a algo, es decir, no importa sus años en la fe o cuánto tiempo haya sido salvo, hay cosas que tendremos que enfrentar. En nuestra primera respuesta será que estaremos en toda una lucha por creer que Dios en algún modo, sin duda, proveerá a tiempo, aunque incluso proveerá en absoluto, o que podremos ver la salida de esto y salir victorioso. Así que no digo que no habrá momentos en que nunca enfrentaremos eso, porque sí lo haremos. No significa que cualquier etapa de la fe siempre será una necesidad absoluta. Así que comenzaré con esta primera etapa. Y esta etapa de nuestra fe se llama poca fe. La idea de la poca fe es como la de una fe inquieta, es decir, algo pasa aquí. Deseo descubrir de qué se trata y luego daré ejemplos de cada una. La poca fe dice, sí que él puede, pero no estoy segura si lo hará. La poca fe es la que lucha, se enfoca en el objeto, en el obstáculo, en las razones por las que quizás no pase o no es posible, o simplemente no pasará. Suele estar muy influenciada por lo que se siente, por lo que se ve o lo que se oye. Una culpa pasada, culpa falsa, su comprensión de Dios, su falta de comprensión. Es decir, la poca fe es altamente y fuertemente influenciada por muchas cosas que no le permiten crecer porque su enfoque no es adecuado. La poca fe siempre tiene una duda constante. Es fe vacilante que va y viene. Se enfoca en Dios en un momento, pero luego vuelve a las circunstancias. La poca fe no es solo la fe de quienes tienen poco tiempo de ser cristianos. También puede caracterizar a la persona que desde hace mucho tiempo que lo es, pero que no ha logrado crecer en su fe. Es alguien que no creció en su comprensión de Dios. Alguien que no medita continuamente en la palabra, como se nos exhorta a hacer una y otra vez. Al ver a estos hombres y mujeres piadosos en la Biblia,
Eran personas que se enfocaban y meditaban en el Señor. No tenían lo mismo que nosotros, la Biblia, para meditar, pero meditaban en Dios, pensaban en Él. Eran personas que querían descubrir los caminos de Dios y cómo actuaba Dios y cómo obraría en sus vidas. Pues bien, al mirar la poca fe, vemos una fe que lucha, que se inquieta, que con frecuencia suele rendirse. No hay nada de malo en la fe que lucha, porque allí comenzamos todos. Cuando creyó en Cristo como su Señor y Salvador, alguien le dijo, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. Pero usted empezó a orar y no pasó nada. Y dijo, bueno, debe ser que he entendido mal lo que me dijeron. Todos comenzamos la vida cristiana con la fe que lucha. No es un pecado. Escuche bien, la fe que lucha no es pecado a menos que me rinda y consienta en volver a la incredulidad. Y digo, bueno, eso de todas maneras no iba a suceder. Dios no contesta mis oraciones. Me ha pasado por alto. Es simplemente, pues no me escuchó. La poca fe no es donde ninguno debe quedarse. Es donde todos, en algún punto, dependiendo de las circunstancias, comenzamos. Pero no es quedarse allí. Es el punto más bajo de todos. Así que les daré unas ilustraciones sobre qué es la poca fe. Y notarán que Cristo identifica esto como justamente poca fe. Comencemos con Mateo capítulo 8, versículo 23. Es un pasaje familiar de algo que pasa con los discípulos. Y entrando en la barca, sus discípulos les dijeron, he aquí que se levantó una tempestad grande, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Esto no era un crucero, era uno de los veleros de aquella época. Así que está en la barca, durmiendo, y las olas rompían sobre la barca, y él dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos. No es que podamos morir, sino que nos hundimos, nos vamos a ahogar, pereceremos, vamos a perder la vida. Este es un momento crítico y Jesús está dormido. Escuche lo que dijo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense, al pensar en los obstáculos, en nuestra poca fe y en lo que les retienen, que ya dijimos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos, los fracasos y culpas pasadas, sentir que no somos dignos. Por ejemplo, no comprender a Dios, no entender sus caminos. Bien, ¿cuál es el principal problema aquí? ¿Cuál era el mayor obstáculo de la fe? ¿Qué cosa era? Lo que veían. Lo que veían era, esta barca se va a hundir.
Ahora bien, el razonamiento humano dice, si esto sigue, nos hundiremos. Lo que decían era cierto, lo que sentían era legítimo, lo que oían era válido. Y es probable que si usted está en un barco y todos los demás dicen nos hundiremos, al rato se ponga a pensar, nos vamos a hundir. Y aunque uno o dos de sus discípulos con poca fe dijeran, Cristo está allá, dijeron, no, esto se va a hundir, las olas cubren la barca. Y su enfoque estaba en la tormenta y las olas, no en Cristo. Lo que sentían era que estaban empapándose y sabían que después de un tiempo esa barca se hundiría. Veían que el agua anegaba la barca. Se decían unos a otros, clamaban, esta barca se hundirá. Sabían que ya habían estado en tormentas pasadas y quizás se habían hundido antes. Así que tenían muchas razones legítimas para decir, pereceremos, Señor, despierta. Bien, si se hubieran concentrado en el Hijo de Dios, haber dicho, si Él puede salir de aquí, nosotros saldremos con Él. No pensaron así. La tormenta, las olas, todo lo que pasaba, su fe era muy poca y morían de miedo. Yo no los criticaría porque si hubiéramos estado a bordo, quizás habríamos hecho lo mismo. Veamos esto de la poca fe. ¿Qué les dijo Cristo? Les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Veamos otro pasaje. Aquí hay otro ejemplo de las mismas cosas. Vemos a Cristo de nuevo diciendo, otra vez, poca fe. Mateo capítulo 6. Este es el Sermón del Monte y Cristo habla a las personas allí para alentarles. Saben que están desanimados y están luchando por su fe. Observen lo que dice en este pasaje. Recuerden que él habla aquí del por qué están ansiosos y dice en el versículo 25. Porque tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego dice, miren las aves del cielo, su Padre Celestial las alimenta. Ellas valen, y dice, ustedes valen mucho más que ellas. Luego dice, miren los lirios del campo. Si Dios viste el campo de esa forma y lo hace tan bello, ¿no son ustedes mucho más valiosos que ellos? Luego dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde estaba su enfoque? Su enfoque estaba en lo que no tenían, en sus necesidades, tales como la ropa, la comida, el albergue y todo lo demás. ¿Por qué se afanan por estas cosas? Miren las aves, el Padre las cuida. Miren los lirios, el Padre vistió el campo con hermosura. Si lo hace con ellos, ¿por qué no lo haría con ustedes? Él puede. Su enfoque estaba en la dirección equivocada. Tenían miedo de no tener suficiente. Y él dice, ¿por qué tanto miedo, hombres de poca fe?
Nuestro Padre Celestial entiende dónde están nuestras necesidades, lo que presentamos, las circunstancias, necesidades, deseos, desesperación en la vida. Sabe exactamente dónde estamos, pero hay tantas cosas que nos inducen a no creer. La primera etapa de nuestra fe, ¿cuál es? La poca fe. Esta etapa es inquietante, es la fe que lucha. Bien, lo que nos lleva a la segunda etapa, que es la gran fe. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde saca esa idea de la gran fe? Cuando usted examina la Biblia y escucha lo que Cristo dice a dos personas sobre su fe, Él habló de la gran fe. Pensemos un momento, ¿qué es la gran fe? La poca fe dice, sé que Él puede, pero quizás no quiera. Sé que puede pasar, pero no estoy segura. La gran fe dice, yo sé que Él puede y sé que lo hará. La gran fe se enfoca en el Padre y no en el objeto. Está arraigada en la palabra de Dios. La gran fe medita en la palabra de Dios, confía en sus promesas, en la naturaleza de Dios, en el carácter de Él. Se enfoca en Dios, en el Padre. Desea entender los caminos del Señor. No pide con dudas, ni frustraciones, ansiedades. Descubre la voluntad de Dios. Perdura, pase lo que pase. No pierde su equilibrio por preguntas y dudas, temores y las negativas de otros. Dice, voy a aguantar, me acerco. Se acerca a Dios creyendo que debido a quien Él es, el que promete que sin duda hará lo que dice. La gran fe aprendió a soportar cada obstáculo. Es capaz de sentir en su espíritu lo que Dios dice, aún sin que nada surja audiblemente. No se enfoca en el pasado, sino en el perdón de Dios. Se enfoca en los caminos del Señor, en el carácter de Él. Y por tanto, con una gran fe enfrenta dificultades, adversidades y pruebas. Y pase lo que pase, esto dice la fe. Sé lo que dices, oigo lo que dices, conozco los sentimientos, sé lo que parece y confío en Él. Voy a creerle, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque así es Dios, es lo que dijo y voy a creerle, pase lo que pase. Muchas veces hallamos grandes obstáculos en la vida, desafíos para nuestra fe. Y sucede esto. Debido a los sentimientos, nuestra visión y debido a lo que oímos, estamos abrumados. Nos quedamos en el nivel más bajo de la poca fe y somos derrotados. Estoy convencida de que muchos del pueblo de Dios podrían tener más, experimentar más, entender más acerca de Dios. Tendrían mayor sensación de paz y gozo, satisfacción y felicidad en su vida si actuaran y salieran de ese nivel más bajo de la poca fe que lucha, poca fe que inquieta, fe que duda, y avanzar en el segundo nivel, que es el nivel de la etapa de la gran fe. Escuchen,
Estas incidencias aquí de lo que Cristo dijo a estas personas que pasaban dificultades y adversidades. Mire el pensar salir de esa poca fe, porque todos comenzamos allí como creyentes, avanzar hacia la gran fe. Allí la vida cristiana se pone más emocionante. De hecho, al pensar en la vida cristiana, para mí, hay dos cosas que más me emociona aprender. Es los caminos del Señor, el cómo es, cómo actúa Dios. Quiero entrar en su mente, quiero conocerle, cómo opera. Lo segundo que más me emociona es ese desafío de saber que no puedo hacer nada al respecto, sino esperar lo que Dios hace. ¿Cómo resolverá Dios esto? A veces me pregunto, ¿cómo lo hará? Y cuanto más difícil, es más emocionante, porque sé que estoy a punto de ver actuar a Dios, cómo lo hace, cómo logra en cada situación. Estoy a punto de ver actuar de quienes esperan en Él, los que confían en Él. Alguien que experimenta una gran fe, ¿qué hace? Está dispuesto a esperar en Dios. No tiene prisa. Cree en la soberanía del Señor, que Él tiene el control absoluto. Cree en su fidelidad, en que hará lo que dice. La gran fe puede esperar y nunca se rinde, pase lo que pase. Pues la gran fe está arraigada en la palabra de Dios. Descansa y confía en el carácter del Señor. Así que cuando vemos la gran fe, a todos nos gustaría vivir allí, todo el tiempo diciendo, esto es lo que dice Dios, lo creo, sigo adelante, confío en Él. Y puedo decirles esto, que pueden llegar a esa etapa en su vida respecto a muchas cosas, y la mayoría de ellas. La verdad es, cuanto más vivamos, mayor debe ser nuestra fe. Y hablamos de una gran fe muchas veces, ni pensamos en cómo es, pero es justo lo que acabo de decir. Es el tipo de fe que se aferra y que espera y confía. Es la que está enfocada, es el tipo de fe inmersa en la persona de Jesucristo. Es una vida que gira en torno a la persona de Dios. Esa es la persona que tiene una gran fe. No puede vivir en pecado, desobedecer a Dios y tener una gran fe, porque hará eso. No puede, es un cortocircuito, es imposible. Esta exige vivir en obediencia delante del Señor. No es que nunca pecarán, sino que significa que su corazón se inclina hacia Él. Es lo que dice y lo que se decide hacer. Todos tenemos debilidades, fragilidades y fracasos, pero ahí está nuestro corazón. Y Dios honra al corazón que se inclina hacia Él. Les daré un ejemplo bíblico. Primera de Reyes 18, 36 a 37. Cuando llega la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora bien, hay una tercera etapa.
La tercera etapa es la fe perfecta. ¿Significa que mi fe será perfecta en todo? Pues no. Recuerde esto. Cada posible circunstancia, petición, situación puede ser una de las tres. Puede tener poca fe, puede acercarse a Dios con poca fe, con una gran fe o con la perfecta fe. La perfecta fe es así, es capaz de oír a Dios y excluir todo lo demás, de ver lo invisible a través de ese obstáculo que es tan visible. La perfecta fe es capaz de ver a Dios en cada posible faceta de la vida. La perfecta fe llegó al lugar a donde no importa lo que él o ella vean, oigan, sientan, recuerden o piensen. Existe esta sensación de contentamiento y perfecta paz que hace posible descansar en medio de la agitación, la lucha, la adversidad y toda clase de obstáculos y toda clase de sonidos, escena y todo lo demás. La poca fe dice, sé que puede, no sé si lo hará. La gran fe dice, sé que puede y lo hará. Y la perfecta fe dice, está hecho, hecho está. La perfecta dice, está hecho. Tiene la capacidad de ver la obra terminada incluso antes de que se convierta en una realidad visible. No tiene que pasar por las tres etapas y cada faceta cada vez que ora. Algunas cosas no son tan cruciales en nuestra vida, pero la perfecta fe dice, veo el resultado final. Veo a mi Padre Celestial con tanta claridad, con tanta convicción, con tanta y total seguridad, que ahora, escuchen, ahora voy a actuar. Ahora, por tanto, actuaré sobre la base de que ya está hecho y que se convertirá en la realidad viva, visible, cuando mi Padre sepa que el tiempo es adecuado. Por eso es tan importante que nosotros, cuando Dios responde a una oración, luchemos por algo. Vemos que Dios la responde y pasamos a una gran fe, lo anotemos, porque podemos decir, bueno, ¿cómo hizo Él la última vez? ¿Cómo fue que Dios actuó? Ahora bien, ¿qué hace posible para permanecer a menudo de una gran fe y pasar al nivel de la fe perfecta? ¿Qué es? Experiencia tras experiencia, donde Dios demuestra su fidelidad y su lealtad, pase lo que pase. Y así, los años acumulan más evidencia de la fidelidad de Dios, de la soberanía de Él, de las promesas y de cómo cumplirá cada una de esas promesas. Dios es un increíble, fiel y amoroso Padre que quiere que caminemos al nivel más alto posible, con absoluta e inquebrantable y firme confianza en Él, porque nunca nos decepcionará. ¿Cómo paso de la primera etapa a la tercera etapa? Si quiero llegar allí más seguido, debo meditar en la palabra diariamente, porque así entiendo la voluntad de Dios en mi corazón. Si quiero llegar a ese nivel alto y permanecer allí, debo ser sincera
a cómo Dios responde mis oraciones pequeñas o grandes. Cómo actúa en cosas que parecen imposibles y cosas que parecen muy sencillas. Debo ser sensible a lo que Él hace y buscar sus caminos y estar atenta, buscando la evidencia en cada aspecto sencillo de mi vida. ¿Y sabe qué pasa? Se enfrentará a un maremoto de oposiciones enormes que creen que eso que está pidiendo es imposible. Pero ¿sabe qué? Solo quede seguir mirando cómo gira eso a su alrededor sin afectarle para nada. ¿Por qué? Porque descubrió que Dios es soberano de este universo. Es su bueno, es su refugio, su fortaleza, su salvación. Él auxiliará en cada circunstancia de la vida. Lo que quiere es esto. Quiere que podamos disfrutar del viaje. Pero si estoy aquí abajo, con poca fe y luchando e inquieta, no disfrutaré del viaje. Cuando subo a la etapa de la gran fe, empiezo a disfrutar la aventura. Y cuando subo a la etapa de la fe perfecta, hay un sentimiento de seguridad, confianza, paz y contentamiento que es realmente inquebrantable. Esa es la clave de Dios, que es: quiero que vivamos y que Él quiere que estemos con Él siempre, que experimentemos lo mejor de Él. Ahora veamos un ejemplo de la perfecta fe. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudor. Jesús les dijo: desatadle y dejadle. Aquí vemos la perfecta fe. Ahora, para terminar, deseo nuevamente dar a ustedes las gracias por permitirme compartir con todos este gran mensaje y esta gran enseñanza, y deseo concluir con una oración. Padre, estamos agradecidos porque eres tan paciente mientras permanecemos en la etapa 1. Nos motivas y envías dificultades, adversidades, pruebas, persecuciones y sufrimiento para pasarnos al nivel 2. Gracias por la clase de paz que nos das, que está más allá de la comprensión humana. Te bendecimos, alabamos, adoramos y te exaltamos por el Dios que eres, por ser nuestro Padre amoroso y bondadoso. Oramos, Señor, por todas las personas que luchan, que puedan comprender que eres un Padre celestial, que quieres lo mejor, has suplido lo mejor, esperas dar lo mejor a quienes confían en ti. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu comprensión, por la fe que permanentemente trabajas con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos lleva a la perfecta fe. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.